Diga a todos aquí el pastor Héctor Quiñones, comenzando el estudio de hoy en Conexión Espiritual, el libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a estar mirando la lectura, la reflexión es titulada El siervo anunciado. Señor, te adoramos, glorificamos, Padre. Gracias, Padre, mientras continuamos entonces mirando el segundo de los evangelios. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder ver la conexión, la relación entre estos cuatro libros y que podamos comprender, Señor, el propósito divino, el propósito especial, Padre de Jesús, nacer, venir a esta tierra, Padre, morir en la cruz, perdonarnos y así darnos acceso al reino celestial. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Padre, Señor, que esa hambre de tu palabra continúe creciendo diariamente. En nombre de Jesús lo pedimos y te adoramos, mi Cristo. Amén. Así que, hermanos, vemos entonces asimismo que el Evangelio de Marcos capta lo que es el propósito doble de la venida de Cristo a la tierra para servir y para dar su vida por rescate por muchos, como dice el capítulo 10:45. Marcos describe a Jesús como el siervo perfecto, enfatizando más las acciones de Jesús. Así que tenemos que notar cómo se repiten en términos como luego, enseguida, etcétera. Y da atención más breve a sus enseñanzas. Marcos es un libro más de acción, no palabras, dirigido a un auditorio romano. Se explican las costumbres judías, mientras la narración se desarrolla rápidamente hasta la culminación de la vida y ministerio terrenales así de Jesús. Vemos que las divisiones del capítulo 1 al capítulo 10 se ve como siervo y del capítulo 11 al 16 es el sacrificio. Así el capítulo 1 al 3, siervos del siervo, el 4 al 7, servicio del siervo, y del 8 al 10, los dichos del siervo. Del 11 al 13 son los sermones del siervo, y del 14 al 16, los sufrimientos del siervo. Los tópicos o los temas principales es el Hijo del Hombre en acción, un ejemplo vivo, el Hijo del Hombre en la cruz y un Salvador que muere, toma lugar en Galilea y también en Perea y en Judea, luego más tarde en el libro y en Jerusalén, y el tiempo es aproximadamente 29 hasta el 33 antes de Cristo. El propósito, ¿verdad?, del libro de Marcos es presentar la persona, la obra y enseñanzas de Jesús. El autor fue Juan Marcos, no fue uno de los 12 discípulos, pero él se acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. En Hechos capítulo 13:13 podemos ver esto. Los destinatarios, pues los cristianos en Roma, donde se escribió el Evangelio. Eh, la fecha, como dijimos, ¿verdad?, cae también entre 55 y 65 después de Cristo aproximadamente. El Imperio Romano, esto es el marco histórico, el Imperio Romano bajo Tiberio César, el imperio donde se hablaba un solo idioma, contaba con un excelente sistema de transporte y también de comunicación. Además, estaba maduro para escuchar el mensaje de Jesús, el cual se expandió con rapidez de provincia en provincia y luego de nación también asimismo en nación. Podemos ver también que el versículo clave se encuentra en el capítulo 10:45. Los personajes claves: Jesús, los 12 discípulos, Pilato, los líderes religiosos y los judíos. Y los lugares claves son Capernaum, Nazaret, Cesarea de Filipo, Jericó, Betania, el Monte de los Olivos, Jerusalén y también Gólgota. Vemos también, hermanos, que unas características particulares de este libro, que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Hay 31 versículos que no se citan en los demás evangelios. Marcos narra más milagros que cualquier otro de los evangelios, como dimos al principio, ¿verdad? Lo que es el libro que muestra más acción. También, hermanos, podemos ver que capítulo 1, del 1 al 13, habla del nacimiento y preparación de Jesús el siervo, el mensaje del siervo y ministerio, del capítulo 1 hasta el capítulo 13:37, y la muerte y resurrección de Jesús en el capítulo 14 hasta el capítulo 16.
Temas también importantísimos: Jesucristo, siervo, milagros, la extensión del evangelio y la extensión del evangelio también. El capítulo 1 nos muestra, ¿verdad?, que cuando uno experimenta la emoción de un gran acontecimiento, siente que debe de contárselo a alguien. Y contar la historia es como puede hacer revivir, ¿verdad?, la experiencia pasada. Y al leer las primeras palabras de Marcos, se siente esa emoción. Imagínese en medio de la multitud mientras Jesús sana y enseña. Marcos no fue uno de los 12 discípulos, como dijimos, pero es posible que haya conocido a Jesús personalmente. Él escribió este evangelio en forma de relato ágil, como una novela popular. El libro presenta a Jesús como un hombre que respaldaba sus palabras con hechos que siempre demostraron quién él era, el Hijo de Dios. Y también era importante, ¿verdad? Cuando este fue escrito, su evangelio, para los cristianos de Roma, donde se adoraban allá muchos dioses, para que pudieran saber, ¿verdad?, que Jesús es el único y el verdadero Hijo de Dios, y que era Dios, y que es Dios. Así que el mundo civilizado gozaba de una relativa paz durante el gobierno de Roma. Viajar era fácil y había un idioma común. Isaías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, y la segunda mitad de su libro está dedicada a la promesa de la salvación. Isaías también escribió sobre lo que era la venida del Mesías Jesucristo y acerca del hombre que anunciaría también su venida, Juan el Bautista. Esto lo podemos ver en Isaías 1, 18 al 20, el capítulo 57, versículo 15. En Marcos 1, 2 y 3 tenemos también una cita tomada de Malaquías 3, 1 y también Isaías capítulo 40, versículo 3. Cientos de años antes, el profeta Isaías predijo la venida de Juan el Bautista y de Jesús. ¿Cómo lo supo? Pues Dios prometió a Isaías que un libertador vendría a Israel y que una voz se alzaría en el desierto para prepararle el camino. En aquellos tiempos, los oficiales romanos de importancia siempre les predecía un anunciador, o se ha escuchado la palabra un heraldo, ¿verdad?, que traía ese mensaje del que está por venir. Cuando el heraldo llegaba a un pueblo, la gente sabía que algún personaje prominente estaba al llegar. Juan decide vivir en el desierto para mantenerse alejado de las distracciones y poder oír mejor las instrucciones divinas, quizás también para lograr la total atención del pueblo, también para simbolizar un violento rompimiento con la hipocresía de los líderes religiosos, más interesados en sus lujosos hogares y en las posiciones que tenían que en la misma obra de Dios, el servirle a Dios. Y para dar el cumplimiento también a las profecías del Antiguo Testamento que decían que Juan sería una voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, como dice Isaías 43. En el ministerio de Juan, el bautismo era una señal visible de que una persona decidía cambiar, dejar su forma de vida de pecado y egoísmo y entonces volverse a sí mismo a Dios. Así que es la expresión externa de lo que se decide internamente. Podemos ver entonces también acá que su propósito, ¿verdad? Era que la gente aceptara a Jesús como el Hijo de Dios. Y cuando Juan lanzó al pueblo el reto de confesar sus pecados individualmente, señaló el comienzo de una nueva forma de tener una relación a sí mismo con Dios. La gente tiene que reconocer que necesita el perdón antes que pueda aceptar a sí mismo el perdón. El verdadero arrepentimiento debe de producirse antes de que la persona tenga verdadera fe en Jesucristo. La vestimenta de Juan no era precisamente el último grito de la moda en aquellos días. Se vestía como el profeta Elías en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, para distinguirse de los líderes religiosos cuyas largas túnicas reflejaban el orgullo, se sentían como que sentían por su profesión, el capítulo 12, versículo 38. La sorprendente apariencia de Juan reflejaba su extraordinario mensaje. Y aunque Juan era el primer profeta genuino en 400 años, Jesús el Mesías sería infinitamente mejor que él. Juan puntualizó cuán pequeño era ante aquel que venía. Él no se consideraba, ¿verdad?, que era más grande que él o más importante que él.
Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego y que enviaría el Espíritu Santo para que viviera en cada creyente. Así que el bautismo en agua que Juan predicaba preparaba a la persona para recibir el mensaje de Cristo. Sin el bautismo de Juan, hermanos, era solo arrepentimiento de pecados. ¿Y por qué se bautizó Jesús? Podríamos preguntarnos. Hasta los más grandes profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel, tuvieron que confesar sus pecados y arrepentirse. Jesús no, porque fue sin pecado. Y aunque no era necesario, Jesús se bautizó por estas razones. Número uno, para testificar de su consagración a su misión a tiempo de traer el mensaje de salvación a todas las naciones. Número dos, para demostrar que Dios aprobaba y respaldaba su misión. Número tres, para identificarse con nuestra condición humana y pecadora. Número cuatro, para comenzar oficialmente su ministerio en público, como dice Juan 1 del 31 al 34. Número 5, para darnos un ejemplo que hemos de imitar. El bautismo de Juan era diferente del bautismo cristiano en la iglesia que se hacía antes en el capítulo 19, versículo 2 al 5 del libro de Hechos. Jesús creció en Nazaret, donde vivió de niño, como dice Mateo 2, 22 al 23. Nazaret era una pequeña aldea en Galilea, ubicada en medio camino entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús en el capítulo 1, versículo 10 y 11, desde los cielos y proclamó en nombre del Padre que Jesús era su divino Hijo. Jesús se apartó de la gente y se fue al desierto donde Satanás lo tentó. El capítulo 1, 12 y 13. La tentación, hermanos, nos resulta mala solo cuando cedemos a ella. No debemos de aborrecer los momentos de prueba, porque a través de ellos se fortalece nuestro carácter y Dios nos enseña valiosas lecciones. Satanás es un ángel que se rebeló contra Dios, es real, no es simbólico y siempre trabaja en contra de Dios y de quienes lo obedecen. Tentó a Eva en el Edén y la persuadió a pecar. Tentó a Jesús en el desierto y no logró que cayera. Ser tentado no es pecado. Tentar a otros o ceder a la tentación, eso sí, es pecado. Para identificarse por completo con el ser humano, Jesús tuvo que enfrentar la tentación de Satanás. Ya que Jesús enfrentó la tentación y salió victorioso de ella, esto puede ayudarnos a enfrentar, ¿verdad? Puede ayudarnos a nosotros en dos formas muy importantes. A manera del ejemplo en cómo enfrentar la tentación sin pecar y también número dos, en cómo, cómo es que necesitamos, ¿verdad? Nosotros la ayuda de Dios que en el momento que Jesús experimentó lo que experimentó, ¿verdad? Clamó a Dios por fortaleza. En Hebreos 4:15 encontramos más referencias sobre Jesús también y la tentación. Los ángeles son mensajeros celestiales que cumplen la voluntad de Dios o la comunican a los hombres. El término ángel en el capítulo 1 del 12 al 13 significa mensajero y generalmente identifica al más alto grado de seres espirituales que habían en la presencia de Dios. Pero también puede referirse a los ángeles de Satanás, como dice Mateo capítulo 25, versículo 41. Así que tenemos que también tener eso en mente. Cuando se habla de las buenas nuevas de Dios en el capítulo 1, 14 y 15, estas son las primeras palabras de Jesús en Marcos. Nos dan la esencia de que sus enseñanzas, ¿verdad? Iban a iniciar el reino personal de Dios, asimismo en la tierra. La pesca era una industria más importante en torno de lo que es el mar de Galilea. La pesca con redes era el método más usado. Capernaum, que llegó a ser el nuevo centro de operaciones de Jesús, era en ese tiempo la más grande, alrededor de 30 aldeas de pescadores situadas alrededor del mar, como podemos ver en Mateo 4, 12 y 13. Se suele pensar que los discípulos de Jesús eran grandes hombres de fe que se unieron a Jesús, pero la verdad es que tuvieron que crecer en la fe de igual modo que cualquier creyente. Debido a que el templo en Jerusalén estaba demasiado lejos para que muchos judíos viajaran hasta allí para adorar regularmente, muchos pueblos tenían sinagogas que servían como lugares de adoración y también como escuelas. Desde los tiempos de Esdras
alrededor del 400-500 antes de Cristo, hubo un grupo de 10 familias judías que podían fundar una sinagoga. Y allí durante la semana los niños varones estudiaban la ley del Antiguo Testamento y la religión judía. Las niñas no se admitían y cada día de reposo, en lo que es conocido como el sábado, ¿verdad? El sábado, los hombres se reunían para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios a través de un rabí. Debido a que los rabinos o maestros no eran permanentes, los principales de la sinagoga acostumbraban pedir a los maestros visitantes que hablaran. Por eso Jesús a menudo hablaba en las ciudades que visitaba. Disculpen, entonces Jesús se acababa de mudar de Nazaret a Capernaum, como dice Mateo capítulo 4 del 12 al 13. Capernaum era una ciudad muy próspera, con grandes riquezas, al igual que grandes pecados y decadencia. Y debido a que acuartelaba muchos soldados romanos, la influencia pagana del Imperio Romano se encontraba prácticamente por doquiera, ya que habían tantos romanos que ellos tenían sus prácticas, costumbres y tradiciones. Entonces, a menudo los maestros judíos citaban a famosos rabinos, ¿verdad? Y Jesús no necesitaba hacerlo. Como era Dios, él conocía perfectamente las escrituras y sus significados, así que en otras palabras, él era la autoridad divina. Los demonios en el capítulo 1:23 son espíritus de maldad bajo las órdenes de Satanás. Su trabajo es hacer pecar a la gente. Satanás no los creó porque Dios es el creador de todo. Son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión. En su estado de degeneración, pueden hacer que una persona quede muda, sorda, ciega o clemente. Pero siempre que enfrentaban a Jesús, perdieron su poder. Dios pone límites a lo que hacen. Es bien importante, hermano, entender, ¿verdad? Que Satanás, el diablo, no puede, ¿verdad? Vamos a decir que yo vaya a robar. No puede coger mi mano y hacer que yo vaya, agarre y que yo robe. Satanás no puede hacer eso, ¿verdad? Yo tengo que darle, abrir mi vida, ¿verdad? Lo que es el control de mi ser, para que el enemigo pueda entonces tomar control de mí en un aspecto y pueda o guiarme, ¿verdad? Y dejarme llevar para lo que es la perdición y el pecado. Pero no es así de que yo voy a entrar a robar porque me está obligando Satanás o un demonio. No es así, ¿verdad? Mi vida, vamos a llamarle, vamos a decir que Héctor Quiñones, vamos a decir que es mi nombre y vamos a decir que Héctor Quiñones también es mi dirección. Vamos a decir ambas, mi nombre y mi dirección. Así que en Héctor Quiñones mora Cristo. Y como mora Cristo, en esta residencia no puede morar nadie más. Si yo saco a Cristo, ¿verdad? Y ahora estoy disponible para ser habitado y le abro la puerta al enemigo, ahí es cuando vienen entonces los problemas. Así que cualquier pregunta sobre eso, me deja saber, porque es un tema bien importante. Así que para muchos psicólogos, la posesión demoníaca en el capítulo 1:23 es una forma primitiva de describir las enfermedades mentales. Sin embargo, está claro, hermanos, que un demonio era el que controlaba a este hombre. Marcos enfatiza las luchas contra el poder demoníaco para demostrar la superioridad de Jesús. Narra muchos relatos que muestran a Jesús echando fuera demonios. Y hay que entender, hermanos, ¿verdad? Que pueden haber similaridades cuando una persona sufre de condiciones mentales y cuando una persona es poseída por un demonio. Pero miren una gran diferencia. Cuando una persona es poseída por un demonio y el demonio ya sale fuera, esta persona está bien. Cuando una persona sufre de un desorden, ¿verdad? O una incapacidad mental, le puede dar un episodio que cause ciertos rasgos, ¿verdad? En su comportamiento, pero son cosas que le siguen pasando porque la condición mental todavía sigue presente. Cuando el enemigo, el demonio, ¿verdad? Es reprendido y es echado fuera, ya está fuera. Y ya la casa, ¿verdad? La persona, Héctor Quiñones, como persona y como residencia, está habitado por Cristo, no puede venir y no puede entrar. Así que
En el versículo 23 y 24, los demonios supieron enseguida que Jesús era el Hijo de Dios, y al incluir este hecho en su evangelio, Marcos estableció las credenciales de Jesús, mostrando que si el mundo de las tinieblas lo reconocía a él como el Mesías. Cada escritor de los evangelios escribió desde una perspectiva un tanto diferente. Por eso los relatos tienen detalles diferentes en cada evangelio. En Mateo, por ejemplo, Jesús tocó a la mujer. En Marcos la ayudó a incorporarse. En Lucas le habló a la fiebre que al instante la dejó. Pero no hay conflicto en los relatos. Cada escritor escogió enfatizar detalles diferentes, del mismo caso con el propósito de resaltar características, ¿verdad?, de Jesús. La gente se acercó a Jesús al atardecer cuando se ponía el sol y era el día de reposo que comenzaba a sí mismo a ponerse. Eh, entonces, el capítulo 1:34, al mandar a los demonios que guardaran silencio, demostraba su autoridad y su poder sobre ellos. También Jesús quería que la gente creyera en él por sus palabras y sus hechos, no por lo que pudieran decir los demonios. Jesús quería revelar su identidad como el Mesías según su propio programa y no conforme al de Satanás. Así que este quería que la gente siguiera a Jesús por su popularidad y no porque era el Hijo de Dios, el que podía liberarlos del pecado y de su poder. Jesús dedicaba su tiempo a la oración, así que es importante, ¿verdad? Podemos aprender de esto, de sacar nuestro tiempo para la oración. ¿Y qué es oración, hermanos? Comunicación con Dios. Los romanos dividieron el territorio de Israel en tres regiones: Galilea, Samaria y también Judea. Galilea estaba en la región más septentrional y tenía alrededor de 100 kilómetros de largo por unos 50 de ancho. Jesús pasó mucho tiempo en su ministerio en esta región, en un lugar ideal para enseñar, eh, sobre todo porque había más de 250 poblaciones y aldeas concentradas en esta pequeña región y habían también muchas sinagogas. Y el capítulo 1, 40-41, con relación a Levítico 13 y 14, los líderes judíos declararon que la lepra era inmunda. Esto quería decir que a los leprosos se les prohibía participar en toda actividad religiosa. Y debido a la ley, hermanos, decía que cualquier persona que se hacía inmunda por el contacto con un inmundo, algunos tiraban piedras a los leprosos para mantenerlos a la distancia, pero Jesús tocó a los leprosos. Aunque la lepra era incurable, diversas clases de enfermedades de la piel se clasificaron como lepra. Según las leyes del Antiguo Testamento, como el capítulo 13, Levíticos 13-14, cuando un leproso se curaba, debía de presentarse ante un sacerdote para ser examinado. Luego el leproso debía de dar ofrenda de gratitud en el templo. Y Jesús se ajustó a estas leyes al enviar al hombre al sacerdote. Y luego el leproso debía de dar, después de dar esta ofrenda, ¿verdad? También era importante que demostrar el total respeto que tenía Jesús, ¿verdad? Por lo que era la ley de Dios. Enviar el leproso sanado al sacerdote constituía una forma de verificar el gran milagro ante la comunidad. Una cosa, hermano, y un punto curioso de esto es el hecho de que ¿qué otro leproso había ido delante del sacerdote para mostrar que había sido sanado? ¿Verdad? Esto fue cuando Jesús viene y Jesús hace grandes milagros. Y es que ahora, aunque es como de, miremoslo de esta manera, aunque los sacerdotes habían aprendido que en algún momento puede venir alguien, no era una cosa que realmente pasaba hasta que llegó Jesús. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por el entendimiento y por tu palabra y por el recordatorio, Señor, de que cuando tú llegas pasa algo especial. Ayúdanos, Señor, a mantener ese mensaje vivo en nuestras vidas y entender, Padre, que tenemos que buscarte en espíritu y en verdad y caminar, Señor, diariamente, asimismo de acuerdo a tu plan y tu propósito. Te adoramos y agradecemos por tu palabra y por lo que haces, lo que hiciste y lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.